El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reconoció este jueves que, durante su mandato como presidente de Canarias, pudo haber cometido errores en relación con las adjudicaciones de contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. No obstante, subrayó de manera rotunda que, en todo momento, su actuación se mantuvo dentro de los márgenes legales y que en ningún caso existió la intención de beneficiar a ninguna persona o entidad de manera ilícita. Antes de continuar, suscríbete si crees que toda esta chusma debería de estar en prisión. Este reconocimiento se produjo en el marco de una entrevista en profundidad que Torres ofreció a la cadena SER, en la que se abordaron varias cuestiones relacionadas con su gestión en tiempos de crisis sanitaria. En la misma entrevista, el ministro respondió a la reciente solicitud del Partido Popular, que exige su dimisión tras la revelación de mensajes intercambiados con Koldo García, quien en ese entonces era asesor del ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Los mensajes que han generado la controversia se refieren a un contrato en particular relacionado con la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias en los primeros meses de la pandemia, un periodo especialmente complicado tanto a nivel nacional como internacional, en el que la escasez de suministros médicos y la falta de procedimientos establecidos generaron un ambiente de gran incertidumbre. La polémica estalló la semana pasada, cuando el diario El Mundo publicó un extracto de una conversación por WhatsApp entre Ángel Víctor Torres, quien en ese entonces era presidente del Gobierno de Canarias, y Koldo García. En dicha conversación, García exigía al actual ministro el pago de un contrato relacionado con la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión S.L., una firma que actualmente está bajo investigación en el marco del denominado Caso Koldo o Caso Partido Socialista. Esta empresa fue una de las proveedoras de material sanitario durante la pandemia, pero en la actualidad está siendo investigada por presuntas irregularidades en sus prácticas comerciales. Según los informes, la empresa habría estado vinculada a Víctor del Damas, un individuo señalado como presunto comisionista, cuya implicación en este asunto está siendo analizada por las autoridades correspondientes. Torres, al referirse a la polémica generada por los mensajes revelados, explicó que, en el contexto de la pandemia, cuando aún no existían protocolos claros y la situación era de extrema urgencia, se mantuvieron comunicaciones con diversas partes, incluyendo a Koldo García, debido a la necesidad de coordinar pagos pendientes por parte del Gobierno de Canarias. El ministro destacó que el material adquirido en marzo de 2020, durante los primeros meses de la crisis sanitaria, fue entregado a la Sociedad Salvando Vidas, un colectivo que desempeñó un papel fundamental en la distribución de suministros médicos en Canarias. Sin embargo, ese material no fue pagado a tiempo, lo que generó una serie de complicaciones administrativas, ya que existían plazos contractuales que obligaban a los pagos a efectuarse de forma anticipada en una cantidad significativa. En su intervención, Torres recalcó que la falta de pago no fue un caso aislado y que otras empresas que también suministraron material sanitario durante los primeros días de la pandemia se encontraron en una situación similar. A pesar de los esfuerzos por cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Proveedores, que establecen una serie de garantías para asegurar el cumplimiento de los pagos a las empresas que prestan servicios o suministran productos al sector público, el retraso en los pagos fue una cuestión que afectó a varias administraciones y que generó tensiones con diversos proveedores. El ministro insistió en que, si bien reconocía que hubo errores en la gestión de esos contratos, su gobierno nunca actuó de forma ilegal ni intentó beneficiar a ninguna empresa o individuo en particular. Es cierto que durante esos meses cometimos errores, porque nadie es infalible. Los seres humanos cometen fallos. Pero lo que jamás ha ocurrido es que, desde mi posición, haya actuado fuera de la ley ni haya intentado beneficiar a alguien de manera indebida, expresó con firmeza durante la entrevista. En este sentido, añadió que, si alguna persona o entidad hubiera actuado de forma ilegal, no dudaría en exigir que se asuma la responsabilidad correspondiente, sin importar el cargo o la posición de la persona involucrada. Además, Torres fue contundente al asegurar que, en su opinión, las acusaciones del Partido Popular no tenían fundamento y que, más que un interés legítimo por esclarecer la verdad, lo que el principal partido de la oposición busca con estas demandas es desviar la atención pública de otros temas importantes. Según el ministro, la estrategia del Partido Popular parece centrarse en intentar desacreditar a los responsables de la gestión de la crisis sanitaria, señalando a quienes actuaron de manera transparente y con la mejor intención de proteger la salud de la población en un contexto de extrema emergencia.
Están tratando de desviar la atención y generar ruido mediático, comentó Torres, agregando que no se puede juzgar la gestión de los gobiernos en tiempos de crisis sin tener en cuenta las circunstancias excepcionales que prevalecieron durante la pandemia. Por otro lado, el ministro hizo un llamado a no confundir los errores administrativos con conductas delictivas. Señaló que aunque es cierto que cualquier fallo en la gestión pública debe ser analizado y corregido, no todo error administrativo implica necesariamente un acto de corrupción. Un error en la gestión administrativa puede tener consecuencias, pero no todos los errores deben interpretarse como delitos graves, explicó Torres, destacando que la pandemia representó un desafío sin precedentes para los gobiernos de todo el mundo, y que en muchos casos las decisiones se tomaron bajo una presión abrumadora. En su opinión, la prioridad durante aquellos primeros meses fue salvar vidas y garantizar que los recursos esenciales estuvieran disponibles para la ciudadanía, no con fines lucrativos o de favorecimiento. Finalmente, Torres cerró su intervención reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad, y señaló que su gobierno siempre actuó con la voluntad de cumplir con la ley y con el bienestar de los ciudadanos. Además, destacó que, a pesar de las dificultades que enfrentaron, el objetivo de su administración fue siempre poner en primer lugar la salud pública y garantizar el acceso a los recursos sanitarios más necesarios en un momento de extrema gravedad. En este sentido, dejó claro que, si bien está dispuesto a asumir la responsabilidad por cualquier error cometido, también espera que se reconozca la complejidad de la situación y el trabajo realizado en esos meses difíciles para la sociedad canaria. Cuando se le preguntó sobre los mensajes en cuestión, Torres explicó detalladamente que, en ese momento, y debido a la emergencia sanitaria que estaba azotando al país, se vio obligado a mantener un contacto directo con Koldo García, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El motivo de dicha comunicación, según relató el propio ministro, fue una preocupación urgente relacionada con el material solicitado que había sido entregado en marzo de 2020, pero que aún no había sido abonado. Torres subrayó que, conforme a lo estipulado en el contrato, se debía realizar un pago anticipado del 50% del monto total acordado. Sin embargo, a pesar de que ya habían transcurrido varios meses desde la entrega del material, el pago no se había efectuado. El ministro enfatizó que esta situación no fue un caso aislado, sino que, por el contrario, muchas otras empresas que también suministraron productos y servicios esenciales durante la crisis sanitaria estaban atravesando la misma problemática. Reclamaban al gobierno canario el cumplimiento de los pagos que habían quedado pendientes. Según Torres, la urgencia de la situación y la prioridad de atender la emergencia sanitaria habían generado un contexto excepcional que dificultó, en muchos casos, el cumplimiento de los plazos administrativos establecidos. Torres, en su intervención, hizo hincapié en que, si bien el gobierno canario estaba pasando por un periodo de gran dificultad y presión debido a la pandemia, se mantenía firmemente comprometido con la legalidad en el manejo de los contratos públicos. Explicó que, en medio de esa crisis, el gobierno debía cumplir con las normativas de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Proveedores, cuyo objetivo es asegurar que los pagos se realicen de acuerdo con los plazos y las condiciones pactadas en los contratos, protegiendo así los derechos de los proveedores y empresas implicadas. A pesar de las adversidades y la aguda falta de recursos, el gobierno actuó dentro del marco de la legalidad, señaló Torres, buscando siempre la mejor manera de responder a las necesidades urgentes de la población. En cuanto a las acusaciones que sugerían que podría haber existido algún tipo de favorecimiento o irregularidad en el proceso de adjudicación de los contratos, Torres fue claro y tajante. Reconoció que, como en cualquier proceso gestionado bajo una presión tan grande, es probable que se hubieran cometido errores. Nadie es infalible, y los seres humanos cometemos fallos, admitió. Sin embargo, el ministro fue firme al señalar que, en ningún momento, el Ejecutivo canario actuó al margen de la ley ni intentó beneficiar a ninguna persona o empresa en particular. Torres manifestó que, si en algún momento se descubriera que alguien dentro de la administración hubiera cometido actos ilegales o hubiese intentado manipular el proceso de contratación, no dudaría en exigir que se asuman las responsabilidades correspondientes y que se aplique todo el peso de la ley para sancionar esas irregularidades. De este modo, el ministro defendió tanto la transparencia como el cumplimiento de las normativas legales durante todo el proceso, destacando que, a pesar de las circunstancias excepcionales de la pandemia, el gobierno actuó siempre con la intención de cumplir con sus responsabilidades ante la ciudadanía y en respeto al marco legal. Sin embargo,
dejó claro que si se presentaban evidencias de irregularidades o actos ilegales, no habría ningún tipo de impunidad para quienes los cometieran. A lo largo de la entrevista, el ministro no solo defendió la actuación del gobierno ante la crisis sanitaria, sino que también cuestionó abiertamente las intenciones del Partido Popular al presentar las reclamaciones que se están debatiendo en ese momento. Según su visión, lo que persigue el principal partido de la oposición con estos ataques es desviar la atención pública de los temas que realmente deberían ser debatidos y generar una cortina de humo que permita desacreditar y deslegitimar el esfuerzo realizado por aquellos que, en su momento, trataron de gestionar la crisis sanitaria con la mejor disposición posible. En este sentido, Torres aseguró que el Partido Popular está utilizando esta situación para desviar la atención hacia las acciones de quienes, a lo largo de los meses más difíciles de la pandemia, actuaron con total transparencia y honestidad, priorizando la salud de la población. Según el ministro, el Partido Popular pretende ahora, de manera injustificada, señalar a quienes asumieron con valentía la gestión de la crisis, cuando la prioridad era salvar vidas y contener una emergencia sanitaria sin precedentes en la historia reciente. El ministro fue más allá al alertar sobre la peligrosa tendencia de mezclar errores administrativos con delitos de mayor calado, algo que, según él, se está intentando hacer en la narrativa impulsada por la oposición. Es crucial que no se confunda un error administrativo con un acto de corrupción o un delito grave, explicó, poniendo de relieve la necesidad de separar ambos conceptos. En su opinión, es cierto que cualquier error relacionado con la gestión de fondos públicos o con la administración de recursos en situaciones excepcionales puede tener consecuencias, pero subrayó que no todo fallo en la gestión administrativa debe ser tratado como un acto ilegal o como un acto malintencionado. De esta manera, el ministro defendió que la evaluación de la labor de los responsables públicos debe realizarse con el debido contexto, reconociendo la complejidad de la situación vivida durante la pandemia y sin caer en la tentación de atribuir motivaciones corruptas o ilegales sin pruebas claras. En este punto, Torres enfatizó que la administración pública actuó dentro de los límites legales establecidos, considerando la excepcionalidad de la crisis sanitaria. El ministro, durante su intervención, también aprovechó la oportunidad para recordar que la pandemia no fue un fenómeno aislado que solo afectó a Canarias, sino que se trató de una crisis sanitaria global que impactó a todos los países del mundo. Subrayó que, en este contexto de emergencia mundial, todas las administraciones, sin importar su ideología política o su ubicación geográfica, se vieron obligadas a enfrentar la misma situación de incertidumbre y urgencia. La pandemia no distingue entre gobiernos de izquierda o derecha, no hace distinción entre naciones desarrolladas o en vías de desarrollo, señaló Torres, destacando la magnitud y la naturaleza global de la crisis. Explicó que se trató de un reto tan grande que involucró a cada uno de los sistemas sanitarios, económicos y sociales de los países, y que las decisiones que tuvieron que tomarse no fueron fáciles, ni siempre consensuadas ni acertadas, debido a la rapidez con la que se presentó la situación. En este sentido, el ministro indicó que las circunstancias en las que se produjo la pandemia eran extraordinarias y muy complejas. Las autoridades sanitarias y políticas, tanto a nivel local como internacional, se vieron forzadas a tomar decisiones de gran calado en un entorno de total incertidumbre, con información científica limitada y datos sanitarios que cambiaban constantemente. Fue una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Las autoridades no solo en Canarias, sino en todos los rincones del planeta, tenían que actuar con rapidez, muchas veces sobre la marcha, sin tener a su disposición toda la información que hubieran querido o necesitado, explicó. En su opinión, esta situación de falta de información actualizada en tiempo real, así como los constantes avances y revisiones en las pautas científicas, impusieron una carga adicional de dificultad para la gestión de la crisis. La necesidad de tomar decisiones rápidas, en muchos casos basadas en datos incompletos o en proyecciones inciertas, fue uno de los mayores desafíos para los gobiernos de todo el mundo. El ministro recalcó que, en ese contexto de extrema presión, las administraciones se vieron obligadas a actuar con rapidez, y eso, inevitablemente, implicó que algunas decisiones se tomaran de manera improvisada. Sin embargo, dejó claro que las autoridades siempre trataron de actuar con la mayor prudencia y dentro de los márgenes que las circunstancias permitían. Nos encontramos en un contexto de incertidumbre, donde las decisiones tenían que tomarse en un plazo muy corto y bajo una presión extrema. Las administraciones de todo el mundo se enfrentaron a dificultades similares, comentó Torres, apuntando que no se trató de un fenómeno exclusivo de Canarias ni de un solo grupo político,
sino de una problemática global que afectó a todas las naciones por igual. El ministro, en un tono reflexivo, no esquivó la posibilidad de reconocer que, como en cualquier proceso de gestión de una crisis de tal envergadura, se pudieron haber cometido errores en el camino. Sin embargo, destacó que el gobierno de Canarias ha sido siempre consciente de la gravedad de la situación y ha estado dispuesto a reconocer sus fallos en cualquier momento. Si en algún momento cometimos errores, estamos dispuestos a asumirlos con total responsabilidad, afirmó, agregando que las decisiones tomadas no fueron producto de una negligencia ni de una falta de compromiso con la población. Explicó que el objetivo central del gobierno siempre fue la protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía, y que todas las medidas adoptadas fueron motivadas por la mejor de las intenciones y siempre dentro del marco legal vigente. En este sentido, subrayó que aunque la gestión no estuvo exenta de dificultades y decisiones cuestionables, lo que nunca se perdió de vista fue la prioridad absoluta de salvar vidas y proteger a los más vulnerables. Para concluir su intervención, Torres reiteró su firme compromiso con la transparencia y la honestidad en su gestión, al igual que en la del gobierno de Canarias en general. Insistió en que la evaluación de la actuación del gobierno debe llevarse a cabo con un enfoque justo y equilibrado, teniendo en cuenta la complejidad de la situación vivida durante la pandemia y la falta de precedentes a nivel mundial. En este punto, hizo un llamado a no politizar los momentos de crisis sanitaria, pues, en su opinión, esos momentos exigen unidad y colaboración, no confrontación partidista. Las situaciones de crisis sanitaria deben ser momentos en los que los intereses generales prevalezcan sobre los intereses particulares de los partidos políticos. Ahora más que nunca, lo que necesitamos es trabajar juntos para superar las secuelas de la pandemia, enfatizó el ministro. Asimismo, Torres pidió a la oposición que centrara sus esfuerzos en proponer soluciones constructivas y en generar propuestas que contribuyan a la mejora del sistema sanitario y del bienestar social, en lugar de tratar de obtener réditos políticos a través de la descalificación de aquellos que trabajaron incansablemente para gestionar la emergencia. La situación ya ha pasado. Lo que necesitamos ahora es colaboración y propuestas que ayuden a mejorar y fortalecer el sistema sanitario. Ya no hay espacio para las luchas partidistas. Ahora es el momento de construir y no de destruir, subrayó el ministro, añadiendo que la sociedad no necesita más divisiones ni enfrentamientos, sino soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos. Finalmente, Torres concluyó su intervención con un mensaje claro y firme: la responsabilidad política debe estar acompañada de unidad, sobre todo en tiempos de crisis. Los errores se pueden corregir, las diferencias políticas pueden ser superadas, pero lo que no podemos permitir es que la desconfianza y la división sigan socavando la cohesión social. La única forma de avanzar es trabajando juntos, sin caer en enfrentamientos innecesarios que solo buscan sembrar más incertidumbre en una situación que ya fue lo suficientemente dura para todos, concluyó el ministro, dejando claro que la política debe estar al servicio del bienestar común y no ser un obstáculo para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.